Quédate conectado con nosotros. Regresamos después de estos anuncios. 95.5 Radio Keila. Publicita con nosotros. Radio Keila recepciona tu pedido por mensaje de WhatsApp al 11 5900 46 36 y obtén tu anuncio publicitario con grabación y edición de tu preferencia. Contacto 11 5900 46 36. ¿No te llegan clientes? Diseñá o renová tu página web y conseguí una presencia destacada en Internet que te haga brillar frente a la competencia. En Keila Web transformamos tu imagen comercial para que impacte en la web y las redes sociales. Además, creamos tarjetas de invitación digitales e interactivas para casamientos, cumpleaños y eventos especiales. Conocenos en www.keilaweb.com.ar o contactate al 11 59 00 46 36. Con Keila Web, lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿Sentís el llamado de Dios a adorar con todo tu corazón? ¿Querés prepararte? Clases de música con propósito eterno, guitarra eléctrica, acústica y criolla, canto, piano y lenguaje musical. Clases individuales o grupales, para que desarrolles el don que Dios puso en vos. Porque la adoración no es una tarea ni un deber. Es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Si querés más información, comunicate con Daniel Gera al 22 46 50 2203 y comenzá a prepararte para servir a Dios con excelencia a través de la música. ¿Buscás darle vida y estilo a tu hogar? En Juana Belén Deco Home tenemos lo que necesitas. Blanquería línea premium, artículos de bazar de excelente calidad y una selección única de deco como alfombras, lámparas nórdicas y mucho más. Somos un emprendimiento familiar con amor por los detalles. Seguinos en Instagram como Juana Belén Home y Deco. Escribinos al 22 46 50 30 24 para ver nuestro catálogo y agendar tu visita a nuestro showroom con cita previa. Envío sin cargo al Partido de la Costa. Juana Belén Deco Home, tu casa con estilo. Encontrá toda la info para enviar donaciones de tu preferencia y formá parte de nuestra obra en la web www.radiokeila.com. Descarga de Play Store la app Radio Keila y escuchanos en todas partes. Se terminaron los anuncios. Radio Keila. Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Keila.
Nuevamente nos encontramos hoy, como nos decía Romina, no el lunes porque estábamos de fiesta, pero sí hoy retomamos el programa del día lunes. Quien te saluda, Patricia Lola, te da la bienvenida y te invita a que te quedes esta hora de estudio, de enseñanza de la bendita Dabar, la bendita palabra de Adonai. Está conmigo Verónica, ¿cómo estás, Vero? Todo bien, muy bien, aquí ya lista y preparada. Romina Paz en los controles. Shalom, shalom. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bueno, aquí estamos otro día más para aprender de su palabra. Estamos en esta fiesta, estamos de celebración, estamos con mucha alegría, así que si querés comunicarte a la emisora acá en radiokeila.com, lo puedes hacer por medio del WhatsApp 11 5900 4636. Lo que quieras comunicarte, un saludito, de donde también nos estás escuchando, allí con tu familia. Así que bienvenido a este nuevo día, de estudio. Bueno, y como lo veníamos diciendo, el último programa, estamos llegando, mejor dicho, ya llegamos al último día, a la última fiesta, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, también llamada fiesta de las cabañas, pero en realidad se llama Sukkot. Venimos en una serie de fiestas, ¿verdad? Venimos de días de fiesta, que estas son las llamadas fiestas del otoño, y habíamos comenzado con la fiesta de Yom Teruah, después seguimos con la fiesta de Yom Kippur. Vamos a poner un poquito en contexto, pero ¿quieren saberlo? Bueno, vayan a los programas de YouTube, ahí está la grilla, los programas están continuados y pueden ver toda la información. Fiesta de Yom Teruah, fiesta de las trompetas, anunciando 10 días de arrepentimiento, los 10 días terribles, hasta llegar al Yom Kippur. Ya llegamos al Yom Kippur, día del perdón, donde el mandamiento era aflicción, afligirse para perdón de pecado. Nosotros lo vivimos de otra manera porque nosotros ya tenemos a Yeshua, que es nuestro Yom Kippur. Y después dice 5 días más y comenzaba la fiesta de Sukkot. ¿Qué tenía de particular esta fiesta? Que después del perdón venía ¿qué? El gozo, la alegría, el gozo por ser perdonado. En la primera, el mandamiento era, en Yom Kippur era y afligiréis vuestras almas. Pero en Sukkot es al revés, y te gozarás y te alegrarás en Adonai, tu creador. Pero vamos rápido a la escritura. Así que amén. En Levíticos 23:33, y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será fiestas solemnes de Sukkot a Adonai por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. El 8º día tendréis santa convocación, ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, a los que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Adonai, holocausto y ofrenda, sacrificio a Adonai. Amén. Entonces aquí vemos que el mandamiento, ¿cuál era? Era ofrecer ofrendas, sacrificios solamente en estos días, ¿verdad? Y era la palabra. O sea, acá tenemos que era un mandamiento, era gozarse y alegrarse. ¿Y por qué había que gozarse y alegrarse? Porque esta fiesta significaba
que Adonai quería vivir dentro del pueblo. En esta fiesta significaba que había que alegrarse porque Adonai iba a estar en el medio del pueblo habitando entre ellos. Por eso dice, os daré nuevas de gran gozo. Emanuel, habitaré entre ellos. Por eso había que hacer todo. Ahora, ¿qué tiene de particular esta frase, nuevas de gran gozo? Porque esto fue lo que se le reveló a Midian, y mejor dicho, el profeta Isaías, 500 años antes que naciera Yeshua, ya profetizó al pueblo de Israel sobre esto. Y vamos a... Eso lo vamos a ver un poquito después. Vamos a seguir un poquito. Esto lo vamos a ver después en el libro de Isaías. Pero vamos a seguir un poco. Versículos 39 y 40. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Adonai por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos. Os regocijaréis delante de Adonai vuestro Elohim por 7 días. Bueno, ese es el 39 y 40. Bueno, 42 y 43. En tabernáculo habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculo, para que sean vuestros descendientes, que es en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Adonai vuestro Elohim. Bueno, acá vemos entonces que tenían que recoger frutos de palmera, árboles frondosos. Vamos a ver qué significado tiene esto en el contexto actual. Pero también, ¿qué había que hacer? Había que vivir en cabañas o en tiendas durante estos días, conmemorando esta fiesta. ¿Pero qué tenía de particular esto? ¿Cuál era? Primeramente, esto era, como dijo recién la hermana en la lectura, recordar que habían vivido así en Egipto, en el desierto, recordar la travesía por el desierto y que a ellos no les había faltado nada y que tenían la columna de humo y el fuego, la nube y el fuego, ¿verdad? Entonces, en el desierto ellos acampaban, el frío no les hacía daño y el calor tampoco. ¿Se acuerdan? El sol no los iba tampoco a fatigar, porque Adonai los cubría. Entonces, lo que Adonai le quería hacer a través de estas fiestas es que ellos recuerden permanentemente toda su travesía en el desierto, pero también que reafirmar el concepto que dependen exclusivamente de Adonai. Así como en el desierto el pueblo dependía directamente de Adonai sin ningún recurso humano, a través de esta fiesta Adonai les quería enseñar de que significaba que recordar y reafirmar que solamente dependemos de Adonai. Amén. Que Él es nuestro proveedor, ¿verdad? Que todo lo que tenemos viene de Él. Y tiene esto relación con lo que dice Deuteronomio 8:17. Cuando entres a la tierra que yo te daré y plantes viñas. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? Tengan cuidado de qué. De no pensar que mi mano y mi poder me hicieron prosperar. Sino que ¿cuál era la idea? Recordar que todo venía de Él. Y estas fiestas se hacían justamente con este recordatorio. Y también se leía el libro de Eclesiastés. Por el libro de Eclesiastés que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Que lo único verdadero que tenemos y que tenían es ¿a quién? Adonai. Eso era el propósito de esta fiesta. Entonces era recordar, reafirmar que Adonai es el proveedor y también que Adonai quería gozarse con su pueblo y estar viviendo en ello. Y por eso decíamos que en Isaías 7:14 y Mateo 1:23, fíjate que dice Isaías, cuando Adonai el gozo de estar con Él, con su presencia. Por eso Él decía, quería Él gozarse con su pueblo. Después del Yom Kippur, del perdón, había que gozarse y alegrarse. ¿Cuál era el motivo de ese gozo? Era la presencia de Adonai, viviendo en el medio de ellos, morando entre su pueblo. También eso tiene que ver con los tabernáculos. ¿Por qué?
porque Adonai se podía gozar y habitar en el pueblo únicamente si él había podido perdonarlos. Después del perdón venía eso. ¿Qué quiere decir? Lo mismo aplica para nuestras vidas. No puede haber gozo si no hay perdón. Después que Adonai nos perdona, recibo ese gozo. El gozo es un fruto de la salvación. El gozo de la salvación. Entonces Adonai, después de haberlos perdonado, esa fiesta era justamente de gozo, de regocijo por su perdón y la señal de que él habitaría entre ellos, pero también la profética de que algún día él iba a venir a vivir en las moradas que somos nosotros. Así que vamos rapidito. ¿Qué tiene que ver? Vamos al libro de Isaías 7:14. Tiene que ver con el contexto de esta fiesta. Por tanto, el Adón mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23 también dice, he aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Bueno, aquí está. En realidad, Emmanuel no es un nombre. Por eso hay tantas cosas que han sido mal traducidas. Emmanuel quiere decir Elohim con nosotros. Emmanuel quiere decir, él habita o va a habitar entre nosotros. Por eso el profeta Isaías, si leemos todo este capítulo, él les dice a el pueblo que estaba siendo continuamente atacado por Siria, dice, pero miren lo que les profetiza mucho tiempo. ¿Qué? Pero les voy a dar gran gozo. Emmanuel habitará con ustedes. Adonai habitará. Emmanuel significa Adonai habita. Entonces, ¿qué es lo mismo que el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, le reveló a María? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tendrá que ver esto con esto? Justamente. Y Adonai se encarnó, se hizo carne en María, hasta se hizo hombre. Y ahí se produjo la encarnación, significa se tabernaculizó. Se hizo la Suká, ¿quién era? María, ¿se entiende, no? Se tabernaculizó en este caso, una virgen. Juan 1:14. 1:4, perdón. ¿Qué dice? Y el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y el verbo era Adonai, y el verbo, ¿a quién está hablando? Yeshua se hizo carne, se tabernaculizó. Adonai mismo quería estar viviendo entre su pueblo. Esta fiesta significaba que algún día Adonai mismo se iba a ser hombre y se iba a tabernaculizar en una mujer para nacer como hombre. Amén. Y para que el día de mañana él pueda vivir con nosotros. Siempre el propósito de Adonai fue vivir dentro de su pueblo. Amén. Pero tenían que pasar cosas todavía, ¿no? Amén. Así que Lucas, vamos a ver también que esto tiene que ver con el nacimiento. Yeshua, habíamos dicho que no nació un 25 de diciembre. Eso está probado históricamente. Está probado históricamente, ¿por qué? Porque el 25 de diciembre fue la fecha del nacimiento de un dios pagano, y justamente si hubiera nacido el 25 de diciembre es plena nevada en Israel y nunca hubiera habido el bebé con pañal y nunca los pastores hubieran estado pastando porque las heladas eran, así que ya está descartado. Aparte, Yeshua nació durante la época del imperio de Augusto. Y Augusto manda hacer un censo, pero Augusto, ¿qué hace? Aprovecha esta fiesta de Sukkot, que él sabía que los judíos iban a estar todos reunidos para hacer el censo. Entonces los que encontraba, por eso lo hizo justamente en la fiesta de Sukkot. ¿Para qué? Para poder contarlos a todos juntos. ¿Por qué? Porque en la fiesta de Sukkot se hacía en Jerusalén, pero también en las ciudades aledañas. Y no nos olvidemos que Belén está a 10 kilómetros de Jerusalén. Pero ellos, esos 10 kilómetros, 10 kilómetros está geográficamente, pero ellos para llegar desde Nazaret, donde estaban José y María, para ir a Belén, les tocó 150 kilómetros. ¿Por qué? Porque tenían que bordear llanos y un montón de cosas. No era como ahora la ruta, ¿verdad? Pero sí la distancia es esa, de Belén a Jerusalén. Serán 10 kilómetros más o menos. Porque Belén hoy es parte de Cisjordania. Belén está en el centro de Cisjordania, hoy está bajo el dominio palestino.
Belén. ¿Por qué el Mesías tenía que nacer en Belén? ¿Se acuerda que no es Belén, es Bajelén, ¿se acuerdan? Casa de pan. Pero también, ¿qué era? Casa de Dios. ¿Se acuerdan que Job se había encontrado? ¿Quién le puso ese nombre? Job, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a leer Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, ¿por qué no había lugar para ellos? Porque justamente estaba la fiesta, esta fiesta, por eso no había lugar. Otro error, la palabra pesebre no es bíblica, no existe, en realidad es una sucá. La sucá él nació en una sucá como la que se mandaban a hacer. ¿Qué quiere decir? La sucá, la fiesta se llama Sukkot porque Sukkot es el plural, son muchas casitas, cabañas, tabernáculos o pequeñas tiendas. Todos sabemos que el tabernáculo en el desierto es una tienda grande. Bueno, la sucá eran tabernáculos pequeños, tiendas chiquitas. Yeshua nació en una de estas, no nació en un establo. Eso fue una burla, es una burla casi diabólica. El creer que Adonai iba a nacer en un establo donde había mugre de vaca, olor de vaca. ¿Cómo iba? No por el que el lugar sea pobre. De hecho, la sucá era una cabaña, sino que por el hecho de que había excremento de animales. Jamás el hijo de Adonai, el rey de este mundo, podía nacer a ellos. Eso es una burla. Por eso hay tantas cosas, hermanos, que si ustedes supieran tan profundas, no que está mal, no. Simplemente que han sido mal traducidas y se han perdido la riqueza. Realmente fue una sucá, no fue un establo. No había lugar en el mesón, no había mesón, sino que directamente no había lugar por eso, porque era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta. Y él nació en una sucá, porque ellos también habían hecho una sucá. Ellos sabían, todos tenían que hacer la sucá. No es que no había lugar y cayó de casualidad. Eso no es así. Eso fue una mala interpretación de contexto. Y eso desvirtuó todo, porque ahí nació la historia del pesebre, de un montón de cosas, que el niño que estaba en pañales, que vinieron. Eso es todo erróneo, que la estrella, que tampoco hoy sabemos que era una estrella la que siguieron los reyes, sino que era una constelación. Ellos siguieron una constelación, no eran reyes, eran sabios de Oriente, eran babilónicos, que los babilónicos eran estudiosos de la astronomía, o los primeros astrónomos fueron ellos. ¿Y por qué? Porque ellos seguían el legado de Daniel. Daniel en Babilonia había dejado todos los estudios, como todo judío conocía las señales de la luna. Por esa razón, y de las estrellas, por esa razón, los sabios de Oriente sabían esto, que iban a hacer. ¿Por qué sabían ellos que iban a hacer? ¿Por qué? Porque ellos tenían los escritos de Daniel. Ahí está. Por eso ellos, cuando vieron en el cielo la constelación, que aparece la mujer, que es la misma constelación de Apocalipsis 12, la mujer que es Israel, el planeta Júpiter en posición de alumbramiento, Júpiter que no es el verdadero nombre, sino que es justo, el verdadero nombre. Entonces vemos a Venus, que no es Venus, sino es Bétula, en posición de parto. Y vemos que todos los planetas, los nombres de los planetas fueron cambiados, son todos nombres de dioses griegos, cuando en realidad los planetas son nombres que todos son atributos del Cordero. Todos los planetas llevan el nombre del Cordero. Por eso la bestia que dijo Daniel cambiará los tiempos, cambiará la ley, le cambió los nombres, así como los días de la semana y todo lo demás.
Fíjese hasta dónde está todo. Entonces, hoy es el tiempo de saber todo esto, porque hoy estamos siendo teshuvá, de regreso a casa, regresando a nuestras raíces y a la Biblia original tal cual fue escrita. Sabemos que el mensaje original no se perdió, el mensaje sigue siendo siempre el mismo: Yeshua salva, sana, libera, todo aquel que cree. Pero eso, sí, pero hay cosas que han sido contaminadas, mal traducidas. Y tiene que ver, y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver? Y sí tiene que ver. Claro que todo tiene que ver, porque vemos hasta dónde se contaminó. Esa estrella que no es la que nosotros vemos, esa estrellita de 5 puntas, que esa no es ninguna estrella, porque las estrellas no tienen esa forma de 5 puntas. Sabemos lo que significa las 5 puntas, que es el pentagrama de Satanás. Mire hasta dónde está todo contaminado. Pero en realidad era una constelación, que esa constelación es la que apareció en el 2017. Y si hoy hoy la NASA reprodujo esa constelación. Hoy podemos saber cuál fue la constelación, cómo se vio. Eso fue lo que siguieron los magos, los sabios de Oriente, que no eran 3, ni se llamaban Melchor, Gaspar, nada, sino que eran varios sabios que llegaron. Y cuando ellos llegaron, Jesús tenía como 2 años, no había pañales, no había nada. O sea que esto es todo parte de una fábula. Como dice Pablo, las fábulas, ¿verdad? Entonces, esto ya lo habíamos explicado, podemos hacer otro estudio, no viene al caso que nos enfaticemos esto, pero sí, Yeshua nació en una de estas fiestas porque justamente el propósito era Elohim con nosotros, era la tabernaculización. El propósito era que el Dios vivo, el Adonai vivo, se iba a encarnar en el hombre. Por eso Yeshua tenía que nacer en una fiesta en Sukkot para que se cumpliese la escritura, Emmanuel con nosotros. Por eso tuvo que nacer ahí, porque todas las fiestas apuntan a y vemos que de la misma manera, voy a leer un poquito, voy a explicar un poquito en Deuteronomio, dice 13:16, que tiene que ver con esto, dice: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, y te alegrarás en tu fiesta solemne, tú, tu hija, tu siervo, tu sierva. Y dice, celebrarás porque te habrá bendecido Yahweh en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere. Por eso era en Jerusalén y todos los pueblos alrededor. Así que, entonces, vemos que el propósito siempre fue vivir entre su pueblo. En ese tiempo vivía entre su pueblo. Pero Yeshua nació ¿para qué? ¿Para vivir dónde? ¿Para vivir? ¿En dónde? En nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Dice Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Sukkot es él viviendo en nosotros. O sea que nosotros somos una Sukkah. Templo. La palabra templo también es pagana, porque la palabra templo aplicaba a los templos griegos, los templos, pues voy al templo. No, los templos egipcios, templos. No, acá no era templo la palabra. Por eso ve hasta dónde está. Bueno, sabemos lo que quiere decir, ¿verdad? En lo que se refiere a templo. Dice, 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Qué hermosa que es, ¿no? La palabra, ¿no? Dice: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré entre ellos. Habitaré. En ese tiempo, en la Sukkot, él habitaba en el medio de la congregación. Hoy habita en cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Después dice, voy a leer 2 Corintios, y toda la escritura habla justamente de lo que tiene que ver con eso. Por eso Pablo hablaba del misterio. ¿Cuál era el misterio que Pablo hablaba? Y bueno, tenía que ver con esto. Preciosa la palabra
del Señor, ¿verdad? Amén. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Adonai y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Adonai viviente. ¡Aleluya! Por eso nosotros esta suká la tenemos que cuidar. Así como ellos tenían que armar la suká y adornarla y ponerle, ¿qué demandaba? ¿Qué pedían hoy? ¿Qué hablábamos hoy? ¿De qué? Habíamos dicho que tenían que presentar, cuando leí ahora el Deuteronomio, que decía, y tendrás que presentar ¿qué? Toda ofrenda de fruta, ofrenda de árbol. ¿Y qué significa eso? Significa, hoy, en nuestro contexto, los frutos del Ruach HaKodesh. Si Adonai vive en mí, como consecuencia, tiene que haber fruto. El fruto viene como consecuencia de que hubo algo, ¿no? Si no, no, ese es el fruto. El fruto no se puede fabricar, ¿no? El fruto nace, crece de una semilla. Y si Adonai está en mí, voy a dar fruto. ¿Cuáles son los frutos del Ruach? Todos lo sabemos, ¿verdad? Ahora, lo que más me llama la atención de esto, que ellos tenían que presentar ciertas como ofrenda, y cada uno en su mano tenía que tener, por ejemplo, en una mano ellos tenían que presentarse el etrog. El etrog es un fruto que se ve únicamente en Israel, es como un limón. Y en la otra mano ellos tenían que tener una rama de palmera, 3 ramas de mirto y 2 ramas de sauce de los arroyos. Entonces ellos la agitaban, no sé si han visto la película, que ellos agitaban para el norte, hacia esto, para el este, para el oeste, agitaban. ¿Qué significa eso? Que la presencia de Adonai se mueve en todos lados. Que Adonai, entonces por ello ellos agitaban para atrás, para adelante, en los costados. ¿Por qué? Porque significaba que la presencia de Adonai rodeaba la tierra. Y cada uno de estos frutos tenía un significado. Por ejemplo, el etrog es un fruto que tiene fragancia, pero también tiene fruto. ¿Sí? ¿Qué significa la fragancia? Las acciones de lo justo. Mi obediencia. Esa es la fragancia. El fruto es la consecuencia de su obediencia. Después, el mirto tenía fragancia, pero no tenía fruto. Tenía fragancia, quiere decir tenía conducta, tenía obediencia y tenía Torá, y tenía palabra, pero no tenía fruto. ¿Hay gente así? Claro que sí. Pablo dijo, si yo hablase en lengua, pero no estoy en amor, ¿qué soy? O metal que resuene. El sauce no tenía ninguno de los dos, no tenía ni fruto ni fragancia. La palmera tenía fruto, pero no tenía fragancia. La palmera en las que hay en Israel son las palmeras datileras, las que dan dátiles. ¿Saben lo que? Acá no hay eso. De hecho, las palmas que hay acá, las palmeras que hay acá, no son esas palmeras que dan fruto. Las palmeras que hay acá no tienen fruto. Entonces, ¿qué significaba eso? Ahí tenemos que cada uno tenía algo y algunos no tenían nada. ¿Y qué quiere decir esto? Esto significaba que, a pesar de todo, cada uno complementaba al otro. También significa el grupo de creyentes que se complementa. El que no tiene una cosa tiene la otra. Porque no nos olvidemos que se está en un proceso, ¿verdad? Algunos dan fruto más rápido, otros le cuesta más, otros todavía no dieron nada. Pero tiene que ver con esto. Entonces, eso es lo que significaba. Y también, de acuerdo al Zohar, que es un libro místico judío, la palmera representa en el cuerpo humano la columna vertebral. El mirto representa los 2 ojos y la boca. Y el etrog representa la dulzura de todo nuestro cuerpo. Tremendo, ¿no? Esos son, eso es un libro, es una perlita, digamos, ¿no? Que está muy bueno, muy bueno, porque todo esto nosotros no lo sabíamos y son cosas que nos ayudan a entender cómo todo apuntaba, todo fue profético. Esta fiesta fue profética y todo apuntaba a eso. Vamos a ver, Berito, Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, por cuanto Yeshua no había sido aún glorificado. Bueno, ¿qué significa? Dice que en el último día de la fiesta. ¿Qué fiesta? Esta. ¿Y por qué Yeshua? Por eso todo lo que hizo Yeshua y habló Yeshua no fue de casualidad. No es que él andaba por ahí diciendo cosas. Todo lo que él decía eran momentos específicos, tiempos específicos y en lugares específicos. Yeshua se paró en el último día, en la sinagoga, en el último día de esta fiesta, para decir yo soy. ¿Y por qué a él se le ocurrió decir eso? ¿Lo dijo porque sí? No lo dijo porque sí, porque ese día, el último día de la fiesta, se celebraba el derramamiento del agua. En esta fiesta, en el último día, se hacía derramamiento de agua, que significaba para ello el derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel, el derramamiento futuro del Espíritu Santo sobre todo Israel. ¿Qué pasaba? Ellos, ¿qué hacían? Esta fiesta, ellos iban, bajaban del templo, de la colina del templo, bajaban hasta el estanque de Siloé, conocido el estanque de Siloé, ¿verdad? Y ahí ellos llevaban jarras de oro y sacaban agua de ese estanque. La sacaban de ese estanque porque había un propósito, vamos a hablar que después entraban al templo, volvían al templo, pero volvían volvían y tenían que volver a subir, y en esa subida ellos iban, cada escalón que iban subiendo, iban cantando un salmo, iban recitando un salmo. Desde el 120 eran 14 escalones, o sea que ellos recitaban el salmo desde el 120 hasta el 134. Cada escalón iban recitando un salmo. Iban subiendo hasta el templo de vuelta. Por eso esos salmos en la Biblia dicen cantos de ascensión, salmos de ascensión. ¿Qué es ascender? Subir. Por eso justamente esos salmos hablan de eso. ¿Por qué? Porque era lo que ellos usaban para subir escalón por escalón hasta llegar al templo nuevamente y volver a entrar por la puerta que se llama la puerta del agua. De hecho, el templo tenía varias puertas. Después en otro estudio vamos a hablar de qué significaba cada puerta. Ahí ellos vertían sobre el altar el agua, porque significaba que algún día el Ruach HaKodesh iba a derramarse sobre todo Israel. Y ahí está la profecía de Joel. ¿Qué dice Joel? En los postreros días derramaré. ¿Por qué ellos en esa fiesta hacían este derramamiento de agua, hacían esto profético? ¿Qué significaba el derramamiento? Porque ellos sabían que la fiesta de Sukkot significaba el milenio. Proféticamente significaba el milenio. Por eso, la fiesta de las trompetas significa hoy el cumplimiento mesiánico. ¿Qué significaba la fiesta de las trompetas? Que el arrebatamiento, el anuncio, los 10 días de la gran tribulación. El Yom Kippur, la segunda venida de Yeshua en la tierra. En un Yom Kippur él va a venir y va a dar el perdón. ¿Y qué comienza ahí? El milenio. 7 días tenían que vivir en esas cabañas. Simbolizan los 1000 años del milenio. 6.000 años la vida del hombre en la tierra, 7.000 el milenio. El milenio, que va a ser ¿dónde? En Jerusalén. En la tierra de Jerusalén actual. No la actual esta, va a ser otra, pero no es el cielo, porque de eso después va a venir otra. Vamos a hablar un poco de Apocalipsis, pero en realidad significa eso. ¿Qué dice el libro de Isaías? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito después un poco de eso. Entonces, Yeshua se paró en el medio de esa fiesta y dijo, yo soy el agua. Ustedes hacen todo esto, pero yo, por eso él dijo, volví a leer ese versículo. Volví a repetir ese versículo. ¿Qué él dijo? El que tenga sed, yo soy el agua de vida, el que tenga sed, venga. ¿Qué dice? Juan 1:14. No, el que estábamos hablando ahora, el último que leíste. Juan 7, del 37 al 39. Volvélo a leer, por favor. El que cree en mí, ¡aleluya!, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces les estaba diciendo, el que cree en mí, yo voy a ser el agua de vida para ustedes. Amén. Correrán estos ríos, los voy a dar yo. Se dan cuenta que esta fiesta, él estaba cumpliendo ahí. Amén. Esa fiesta. Pero ellos no lo supieron entender.
Por eso dijo eso. En este contexto de esta fiesta, también Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, porque en uno de estos días, en estos 7 días, en el último día se celebraba la fiesta del agua, pero también se prendían todos los candelabros en el patio, no solamente dentro, sino dentro del patio, era por un día. Entonces, para ellos eso simbolizaba la luz de Adonai. Amén. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Gloria a tu nombre. El que me sigue, o sea, él lo dijo apuntando ahí. Se dan cuenta que Jesús estaba diciendo, en mí se está cumpliendo todo eso. Y también el estanque de Siloé. Amén. ¿Por qué se movían las aguas? ¿Por qué bajaba un maná? Porque las aguas no se movían por el mar, se movían cada Sucot. Ellos bajaban y levantaban el agua en el estanque. Había movimiento de aguas en Siloé, en el estanque de Siloé. Ese movimiento era dado por los malajén. ¿Pero cuándo lo hacían? En Sucot. Por eso el paralítico estaba ahí, justo en esa fiesta. No era un día cualquiera. No era un día cualquiera. Todo tenía que ver con todo. Más allá que hay muchos que hoy están diciendo que el estanque Siloé es usado por los paganos, que no sé qué dio. Bueno, eso es todo mentira. Porque siempre va a tratarse de dificultar la actuación. Sí, significa entonces, ellos sabían que la fiesta de Sukkot significaba el milenio. Y sabían ellos que Adonai iba a derramar de su Ruach HaKodesh, como dice el libro de Joel, en los postreros días, que dice, derramaré de mi Espíritu. ¿Y a quién le está hablando ahí? A ellos, ¿verdad? Amén. ¿A quiénes está hablando? Porque sobre nosotros ya se derramó. ¿Sobre quién está hablando? Israel. Sobre el Israel de sangre, sobre ellos está hablando. Y dice, vuestros hijos, que fue lo que... Ahí está. Por eso el libro de Joel apunta a este tiempo. Y tiene que ver esta fiesta. Vamos a hablar un poquito ahora del milenio, el cumplimiento mesiánico. ¿Qué dice Amós? Amós. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado. Y para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Adonai que hace esto. He aquí vienen días, dice Adonai, en que el que alcanzará el segador y el pisador de la uva al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viña, y beberán el vino de ella, y harán huerto, y comerán el fruto de ellos. Bueno, ahí vemos que en un contexto Amós está profetizando sobre justo levantar, dice restaurar el tabernáculo caído. Y está hablando justamente a un futuro. Si bien esto también somos nosotros, también apunta a nosotros, pero esto apunta, ahora estamos hablando del milenio, ¿qué va a pasar ahí? Entonces tiene que ver un poco con esto. Toda esta fiesta de Sukkot va a ser cuando Yeshua viva con nosotros en el milenio. Por 1000 años todos sabemos que a Satanás será encadenado, todos conocemos esa historia, ¿verdad? Pero Yeshua va a reinar 1000 años sobre la tierra y es acá, significa la fiesta de Sukkot, el milenio. En Sukkot no es que vamos a vivir en tiendas ahí, no vamos a vivir en tiendas, pero sí tiene que ver con eso. Y dice, vamos a Isaías 32, 18, el libro de Isaías apunta al milenio. Nosotros hoy que leemos desde el contexto hebreo, todo tiene más significado. Hoy leemos Zacarías, hoy leemos los profetas, hoy leemos Isaías. Isaías habla del Apocalipsis, o sea, hoy vemos que todo eso tiene un significado que antes nosotros lo leíamos, pero no entendíamos por qué. Algunas cosas entendíamos, pero otras no, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías? Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitación segura y en recreos de reposo. Tremendo, ¿verdad? Voy a leer un poquito el libro de Zacarías, el libro que más, el libro del profeta Zacarías es el que profetiza que los judíos, la casa de Judá se van a convertir. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. Ahí está Zacarías profetizando hacia la casa de Judá. Dice, aquí el día de Yahweh viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y fíjense que ahora se está cumpliendo ante nuestros ojos el versículo 2.
porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Hoy en día todas las naciones están en contra de Jerusalén. No sé si vieron que en uno de los discursos de la ONU, Netanyahu empezó a hablar y se levantaron los países y quedó solo. ¿Lo vieron todo eso, verdad? Sí. Tiene que pasar esto. Israel tiene que quedar sola. Tienen que ir todos contra ella. Y de hecho están todos contra ella. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Dice... Y se afirmará, y acá, en este libro de Zacarías, habla de cuando Yeshua viene a la tierra. Acá habla de la venida en Yom Kippur y también en Sukkot. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día. ¡Ah, qué hermoso! Dice, saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y hacia el sur. Dice que Yeshua cuando venga va a poner los pies y se va a partir el monte de los Olivos. Y esto tiene relación con el gran terremoto que vio Juan en Apocalipsis. Juan en Apocalipsis habla del gran terremoto que dice que no se encontró. O sea, lo que dice Zacarías tiene que ver con lo que dice. Y huiréis al valle de los montes. Bueno, y ahí dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Yahweh, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ese será el día que Yeshua vuelva a la tierra. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Yahweh será uno y uno en su nombre. Amén. Ese día comienza el milenio y Jesús va a reinar en la tierra. Y esto que las aguas vivas van a salir, la mitad hacia el mar oriental y la otra mitad, tiene su relación con el profeta Ezequiel cuando habla del templo. Ezequiel profetiza del nuevo templo, pero el templo que profetiza Ezequiel es cuando ya esté Yeshua. No el templo tercero que va a levantar el anticristo, sino que Yeshua, que dice que saldrán aguas vivas y el árbol será medicina para las naciones, dice el profeta Ezequiel. Dice, toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Aleluya. Bendito es el nombre de Adonai. Después dice, y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos. Fíjense en que acá está hablando de la restauración futura ya con Yeshua reinando como rey. Porque ¿qué dice la palabra? Que todo Israel será salvo. Vamos al libro de Romanos 11. Voy a ir un poco al libro de Romanos 11. Y fíjense lo que dice Pablo. Que es tremendo, ¿no? Porque no sé cómo estamos de tiempo. No, estamos llegando bien. Dice el libro de Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, aleluya. Obviamente que es hermoso, ¿no? Porque todo formó parte del plan perfecto de Adonai. Entonces, Sukkot, el milenio. Y quiero terminar hablando un poco de que hacían los apóstoles esta fiesta.
cumplieron ellos sí. Sí. Lo que pasa es que nosotros leíamos, pero no entendíamos. Hay muchas cartas que Pablo dice, voy a ir a la fiesta después, y nosotros no entendíamos qué quería decir, pero no le dábamos importancia. Hoy sabemos que ninguno de ellos dejó de cumplir la fiesta. Ellos cumplieron todo. No existía ni cristianismo, no existía iglesia, no existía nada. En la época de Yeshua no había ni judaísmo ni cristianismo. No había nada. Ellos seguían la Torá y nada más. ¿Y saben por qué se empezaron a reunir en las casas? Acá hay otro. ¿Qué dice que en el libro de los Hechos que ellos se reunían dónde? En las casas. ¿Por qué? Y no en la sinagoga. Al principio se reunían todos en la sinagoga, pero eso tiene una respuesta. Y si usted va a la historia se lo responde. ¿Qué pasaba? Cuando se van convirtiendo, primero se convierten muchos judíos, y los nuevos que se convierten van todos a la sinagoga. Todos iban a la sinagoga. Hacia allá todos, ninguno hacía. ¿Pero qué pasó? En tiempos de otro emperador, los judíos seguían siempre queriendo un Mesías para que sean libres de la esclavitud política. Ellos siempre estaban buscando un político. Yeshua no funcionó para ellos porque no era lo que ellos esperaban. Pero siempre aparecía uno que decía que era el Mesías que los iba a liberar. Ellos no se olviden que están esperando ese Mesías, ¿eh? No están esperando un Mesías como el que nosotros tenemos, un Mesías milagroso, un Mesías. No, ellos esperan un Mesías político. Entonces cada tanto se levantaba. ¿Y qué hacía Roma? Empezaban a perseguir. Entonces como ya se cansaron de tanto, los romanos los perseguían y los mataban, a los revoltosos. Los nuevos convertidos, que entre ellos había judíos, hijos de judíos, pero no nos olvidemos que también había muchos hijos de gentiles que se habían convertido. Entonces ellos quisieron separarse de los judíos para no ser perseguidos. O sea, ya empezaron a no querer, digamos, tener nada que ver con estos revoltosos. No les convenía a ellos, no querían, porque entonces ahí hubo una división. Entonces hubo muchos cristianos, se le empezó a llamar cristianos o seguidores del Mesías. ¿Y qué pasó? Los del camino también. Empezaron ellos a reunirse en las casas, ya no iban a la sinagoga. ¿Por qué? No era porque ellos no seguían la misma fe, sino que por temor a ser confundido con los judíos que hacían revuelta y político. ¿Se entiende? Pero ellos siguieron aprendiendo todo lo que sabían. Lo único que dejaron de ir, pero no porque habían cambiado de religión. El cambio vino cuando nace el cristianismo, mucho tiempo después. O sea que ellos seguían haciendo. De hecho, vamos a ver que Pablo sí celebró esta fiesta, y hay mención de esta. Voy a leer Hechos 18, y ya terminamos con esto. Espero que si hay alguien que algún saludo, Romy, algo, alguien me llamó, alguien escribió. Sí, Carolina. A ver, por acá lo tengo. Carolina hoy tempranito dijo buenas noches. Les mando saluditos, las estoy escuchando. Así que, Caro, gracias por comunicarte con nosotros. Recordá a vos también que nos estás escuchando que podés comunicarte al 11 59 00 46 36. Dice, acá Pablo había estado en la sinagoga, había estado hablando con ellos, y le dice, y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía. Fíjense, discutía con los judíos, y siento que Pablo era judío. Acá esta mala traducción, que pienso una opinión mía, fue hecha a propósito. ¿Cómo van a decir discutía con los judíos si Pablo era judío? Pablo era judío, todos eran judíos. Pero acá pinta como que no eran ellos judíos. Aquí hay una raíz de antisemitismo. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. O sea que los judíos los seguían a Pablo. Mas él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. La fiesta que viene. Se fue de ahí porque iba a ir ¿a dónde? A Jerusalén a guardar ¿qué? La fiesta. ¿Cómo sabemos que es esta fiesta? Bueno, la clave está en el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío
llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y fue a ellos. Y dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Adonai. Estos son los primeros versículos de este capítulo. Quiere decir que él se quedó ¿cuánto tiempo? 1 año y 6 meses. El año es de primavera a primavera, ¿verdad? No el año que tenemos nosotros. El año, ¿dónde comienza? En Pesaj, primavera, marzo. O sea, a la otra primavera sería 1 año. 6 meses, ¿cuánto es? 1 año, que sería, termina en Pesaj, 6 meses más, sería 1 mes antes de la fiesta. ¿En qué mes cae esta fiesta? En el 7º mes. Por eso Pablo se quedó 1 año y 6 meses. Y en el versículo dice, 21, él dice, se despidió de ellos diciendo que es necesario que yo vaya a Jerusalén a celebrar la fiesta. O sea, ¿qué fiesta iba a celebrar? Esta. ¿Por qué? 6 meses, 1 año y 6 meses había estado ahí. Y ahí va a celebrar. ¿Esta fiesta cuándo se celebra? En el 7º mes. Y hay muchísimas alusiones de que Pablo hablaba de que la fiesta se celebraba. Es más, hay un famoso versículo que está alterado por una coma que dice, a los gentiles no se les exige, y él dijo que a los gentiles se les enseñe esto y esto. ¿Por qué? Porque Moisés ya tiene quien lo predique en la sinagoga. ¿Por qué? Porque ellos ya iban a la sinagoga. No es que fue al revés, ¿entiendes? O sea, cuando dice a los judíos, enseñarles que se abstengan de esto, porque ellos ya fueron enseñados en esto. Por eso dice, porque Moshe ya tiene quien lo predique en la sinagoga. Ellos ya conocían la Torá. Ya sabían ellos la Torá. No estaban hablando de la gente, ellos desde chiquito. Es más, los discípulos de Yeshua, Yohanan, que no se llama Juan ni Pedro ni nada de eso, porque no existía España, por lo tanto no había nombres españoles. Ellos conocían la Torá de chiquito, aunque eran hombres de burdos, hombres pescadores, no eran letrados, pero conocían la Torá, porque todo judío desde los 6 años conocía la Torá. Todos eran enseñados la Torá. Todos. No eran hombres así nomás. Sí, eran del vulgo, pero eran conocidos. Ellos sabían. Por eso Pedro dijo, ¿eres tú el Mesías? ¿Cómo sabía? ¿Por qué le habló el de Mesías? Todos conocían la Torá. Desde chiquitos habían sido aprendidos. Los nuevos gentiles que se incorporaban aprendían Torá también. ¿Dónde? En la sinagoga. Por eso dice, Moshe ya tiene quien le predique. Esto lo vamos a tocar más cuando hablemos de la mala interpretación de la Escritura. Vamos a hacer un programa mucho más adelante que hable de los malos entendidos, las malas. No estamos diciendo que fue con mala intención, no lo sabemos. Tiene que ver con no conocer el contexto. Si yo no conozco el contexto, voy a entender para cualquier lado. Por eso tenemos la mala interpretación del gallo, ¿no? Porque lo negó el kikiriki, no era un gallo el que no negó, sino que era un hombre que salía y daba la hora. O sea, no tenía nada que ver. Como en la aguja, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que por que un rico entre al reino de los cielos. ¿De qué se refería la aguja? No era la aguja de coser, porque era ¿qué? La puerta de las ciudades, que las puertas de las ciudades todas tenían que tener la forma de un caballo, y el camello no podía entrar por la puerta porque tenía la corona. Entonces hay muchas cosas que han sido mal explicadas, mal interpretadas. Así que este es el tiempo, Teshuvah, de regreso a casa, el tiempo de volver a nuestras raíces. Así que nosotras estamos en plena fiesta, te contamos un poquito que estamos de fiesta, estamos celebrando, nosotros ya he dicho, armamos la fiesta. Yo en mi caso puse unas ramas de palmera, puse unas telas, ¿no? Y la verdad que es muy lindo porque yo voy a la cocina y tengo que abrir las cortinas y digo, ay, estoy como la época. Falta que pongamos las alfombras en el piso, ¿no? Y hagámoslo. Sí. También comemos fruta, el primer día que hicimos comimos fruta y presentamos y ya el último día también vamos a comer fruta, así que es una fiesta, es un gozo, son días de gozo. El gozo más grande es Sukkot, Yeshua vive en nosotros y el gozo más grande es su presencia y el gozo de la salvación. Así que, querido oyente, nos vemos en el próximo no lunes, porque el lunes también es el final. Este lunes que pasó fue el principio de la fiesta, tuvimos reunión especial, y el lunes que viene también es el final de esta fiesta, así que nos vamos a encontrar el martes que viene. Martes 14 nos encontramos nuevamente. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de donde habíamos dejado. Habíamos terminado con la descendencia de Abraham.
Bueno, vamos a seguir el martes que viene. Así que Adonai te bendiga, te guarde y te deseamos una buena semana. Amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Y no se olviden de suscribirse, darnos un like, y ahí están los videos para que lo puedan mirar. Y no se olviden también de compartir, compartan, esto es fundamental, es precioso, es esencial para todos. Bueno, shalom, el Padre les bendiga. Un privilegio tenerlas en Radio Keilah. Gracias por toda la información que nos brindan. Sabemos que es de mucha bendición y agradecerles por el tiempo, por toda la enseñanza. Y bueno, espero que vos que estás escuchando, que sea de mucha bendición también para tu vida y que puedas aprender un poco más de la Biblia en su contexto original. Hasta la próxima edición. שופר, הללוהו ונבל וכינור, הללוהו וטוב ומחול, הללוהו ומינים בעוגה. כל נשמה תהלל אדוני, הללויה, הללויה, כל נשמה תהלל אדוני, הללויה, הללויה, כל נשמה תהלל אדוני. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.